Muy buenos días, amados en el Señor. Dios les bendiga grandemente en esta mañana, el día martes 26 de diciembre del 2023. Les saludamos todos en el nombre de Jesús. Mi hermana Matilde Romero del lugar de la Argentina, Dios le bendiga. Hermana Matilde, también a nuestra hermana Humilda Torres Muñoz del lugar de Cuba. Amén. Dios le bendiga y así a todos los que se conectarán en el transcurso del programa, conversando las escrituras, y a todos los que lo verán, ¿cierto?, por el canal de YouTube. Dios les bendiga en grande manera. El último día que tuvimos transmisión, creo que fue el viernes, ¿verdad? Concluimos la carta a mi hermana. Dios bendiga también a mi hermana Carmen Varas, amén. Dios le bendiga grandemente. Concluimos el capítulo con el último capítulo de Segunda de Pedro. Hoy hermanos, vamos a hablar de Primera de Pedro. Empezamos como así al revés. Bueno, la ocasión lo ameritaba. Y quiero pedirle que usted abra su escritura en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, ya, para que podamos entender un poco de qué se trata, ¿cierto?, esta misiva que Pedro envía a la iglesia. Y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús, como la Escritura nos ha enseñado por siempre, que todo lo que hagamos, sea de hecho de palabra, debemos hacerlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Dice en 1 de Pedro, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sea multiplicada. La primera carta de Pedro está dirigida a los creyentes del norte de Asia Menor, que sufría en medio de una intensa persecución, a quienes exhorta a mantenerse fieles bajo la opresión. Pero comienza con una hermosa bendición a Dios y un recuento de su gracia hacia los santos. Su propósito es animar a los creyentes perseguidos a no sorprenderse de la persecución, sino a vivir de manera santa en vista de la grande misericordia de Dios. Esta carta se distingue por un emotivo llamado a sufrir haciendo el bien, así como Cristo murió por pecados que Él nunca cometió. El apóstol anima a sus lectores a hacer el bien para testimonio de la gloria de Dios y a los incrédulos. Dios bendiga a mi hermano José Luis. Mediante la imagen de un peregrino, Pedro apunta hacia la herencia de la vida eterna y el honor que Dios dará a su pueblo para que los cristianos
en la dispersión obedezcan al Señor en este corto tiempo de peregrinaje a la luz de la recompensa que se recibirá. Esta carta fue escrita estimada en el año 62-64. Fíjese en el énfasis que el apóstol Pedro, Dios bendiga a nuestra hermana Janet Rosales también, que está en sintonía, pone énfasis primeramente en el llamamiento que él tuvo, Pedro apóstol de Jesucristo, y a quienes van, Dios te bendiga, primo, bendiciones, es para quienes van esta carta. ¿A quiénes? A los expatriados, o sea, a los que fueron, hermanos amados, echados, expulsados, ¿cierto?, de Jerusalén y quedaron expatriados, por lo cual el apóstol Pedro les anima a través de esta carta y le dice, elegidos, escuche, elegidos, qué maravilloso el término que él ocupa a los creyentes, elegidos. ¿Se acuerda que Jesús tiene una expresión y dice, son muchos los llamados y pocos los elegidos? Bueno, es para meditar, dice claramente, según elegidos, según la presencia de Dios Padre. ¿En qué? En santificación del Espíritu. ¿Para qué cosa? Obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicada. Fíjese el ánimo con que Pedro les habla a estos hermanos. En pocas palabras dice, ustedes fueron elegidos. O sea, ustedes deben gozarse de lo que está padeciendo. Porque por lo generalmente el ser humano no quiere padecer, no quiere sufrir. No, no quiere sufrir. El hedonismo, ¿cierto?, en el hombre es cada vez más claro. Y si lo vemos en esta sociedad, es así. Lo que menos quiere el hombre es sufrir. Quiere evitar toda clase de sufrimiento, toda clase de martirio. Entonces, Pedro anima a estos hombres llamándoles elegidos. Elegidos. Tiene una relevancia importante, hermano, que usted le diga, usted es un elegido de Dios. ¿Ah? Dios lo eligió, porque muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Amén. Y usted es un elegido de Dios. Dios lo eligió con un propósito. Dios bendiga a Genaro Bravo Alfaro. Dios le bendiga grandemente. Entonces, hermanos, esto anima el espíritu de estos creyentes que fueron esparcidos, que fueron echados, expatriados, ¿cierto? Y que ahora estaban siendo perseguidos. Fíjese lo que el apóstol ocupa acá, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Para qué? Para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Mm? Bendito, dice, alaba a Dios por la actitud que tuvo para con nosotros como iglesia, la cual nos hizo, ¿qué cosa? Renacer. Acuérdese que el Señor a Nicodemo le dijo que debía nacer de nuevo, renacer, nacer 2 veces o nacer por segunda vez. Ahora, ¿cuál es el motivo del renacimiento? Dice, según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. O sea, aquí el llamamiento, hermano, es pero maravilloso. Escucha, mucha gente dice, Dios tiene un propósito contigo, Dios tiene un propósito, pero nunca le dicen cuál es el propósito. Muchos dicen, para que te use aquí, te use allá, pero aquí claramente el apóstol Pablo dice que nos hizo renacer, ¿para qué? Para una esperanza viva, o sea, para darnos vida eterna. Y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Qué cosa? La vida eterna. Ahí está el propósito. ¿Por qué? Porque recuerde que nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados. Entonces, esta, hermanos amados, revelación que Pedro está haciendo al adorar a Dios, a bendecir al Señor y decir por qué motivo, tiene que quedar más que claro en los corazones de cada creyente. 4. Para una herencia, escuche, incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada ¿dónde? En los cielos para vosotros. Una herencia
incorruptible, incontaminada, mm, e inmarcesible, reservada, escuche bien, ¿para quiénes? En los cielos, para vosotros. Entonces, cuando pensamos de esta manera, cuando analizamos o vemos la magnitud de lo que Dios nos tiene guardado tiempo futuro, escuche bien, nos tiene guardado. Es para que, hermanos amados, nosotros no cambiemos esta gloria por la gloria del mundo. Me viene a la memoria el pueblo de Israel. Cambiaron la gloria, y lo dice en Romanos también, de Dios. ¿Por qué? Por imagen de hombre, de semejanza, de hombre, de animales, de cuadrúpedos. Cambiaron la gloria que ellos tenían, porque Dios le dio ciertamente una gloria al hombre en su creación. Lo puso cabeza de toda la creación. Entonces el hombre tiene gloria, pero el hombre perdió su gloria. Al desobedecer, el hombre perdió su gloria. Pero hoy día le está hablando a quiénes? A los que lo obedecen. No a cualquier hombre, no al de la imagen de Adán. Hoy día el apóstol Pedro le está hablando a aquellos que tenemos la imagen de Cristo. Sí, porque cada día más debemos parecernos a Cristo. En nuestras actitudes, en nuestra manera de pensar. Dios bendiga a nuestro hermano Gonzalo Correa. En nuestra manera de pensar. Entonces a veces cuando cambiamos las cosas terrenales por esta gloria que está manifestada aquí en la Escritura, Dios bendiga a nuestra hermana Mirta, dice que soy guardado, escuche, por el poder de Dios, mediante qué cosa, la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en qué tiempo, en el tiempo postrero. Aquí nos habla de la redención final de nuestra vida. Porque ciertamente un día nos va a sorprender la muerte. Hoy día, mañana, pasado, no sé. Está determinado un día. Eso es lo que tenemos que entender. Que hay un día determinado para que nosotros salgamos de esta tierra. Pero aquí nos entrega la confianza de lo que tenemos. Dice que soy guardado por el poder mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el último tiempo. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, escuche, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Nos alegramos, hermanos, en esta salvación, nos alegramos en esta herencia, nos alegramos en lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, pero dice que tenemos que ser, si es necesario, ser afligidos en diversas pruebas. La prueba tiene un propósito. Sí, las pruebas en los hijos de Dios tienen un propósito. La prueba muestra su fidelidad, porque si aún en la prueba usted sirve a Dios, eso muestra que mayor es su convicción, o sea, mayor es su fe que cualquier cosa. Que nada ni nadie quebranta su fe. Eso está comprobando la prueba, si realmente usted ama o no ama a Dios. Porque muchos dirán, pero volvimos al principio, el hedonismo del ser humano no quiere que sufra, no quiere que sufra. Pero aquí es claro, la prueba tiene un objetivo y todos los creyentes, todos los que hemos creído, hemos pasado por pruebas y por dificultades. Lo importante es tener el discernimiento de cómo afrontamos la prueba, de cómo afrontamos las dificultades. ¿Cierto? Día atrás se celebró una fiesta que el mundo celebra, ¿cierto? Supuestamente el nacimiento de Cristo. Muchos están en contra, muchos a favor. A mí me da lo mismo, exactamente. Mi mirada es otra. Mi mirada es otra con respecto, yo estoy mirando la salvación. No me voy a afanar por algo que es vano. Mi afán, mi preocupación, hermano, tiene que ser la vida eterna. Y esto es lo que está exhortando el apóstol Pablo. Imagínense esta gente que estaba siendo perseguida por causa del Evangelio. Nosotros no hemos sufrido nada, ni un rasguño, por causa del Evangelio. Esta gente a la cual la carta le está yendo, ¿cierto? El apóstol Pedro, en el Espíritu Santo de Dios, le anima primeramente
a mirar lo que tienen. Segundo, a soportar lo que está pasando, a no desanimarse, a no decaer. Por eso te digo, cuando la prueba nuestro carácter. La prueba es la prueba de nuestro carácter. Si realmente tenemos fe. Porque si yo en la adversidad aún así sigo sirviendo a Dios, sigo creyéndole a Dios, eso muestra que mi fe es verdadera. Ahora, si yo desisto de esto, eso está mostrando, hermanos amados, que mi fe es flácida totalmente, no es fuerte, es flácida. Por eso que la palabra del Señor nos exhorta a esforzarnos en esta gracia. ¿Por qué? Porque somos elegidos, porque Dios nos ha escogido, Dios nos dio el privilegio de llamarnos hijos. No comparemos el mundo con la iglesia, son dos cosas diferentes. El mundo son las criaturas, los que no han creído, los que no han abrazado esta fe, los que no han sido perdonados en el nombre de Jesús. Pero usted y yo fuimos perdonados. Tiene trascendencia, claro, porque esto no es, hermanos amados, de una caridad religiosa. Entonces debemos entender bien, y esto es lo que el apóstol Pedro está haciendo entender a estos hermanos creyentes que están siendo oprimidos, ¿cierto? Pero aún así, el apóstol los exhorta y los anima. Si nosotros miramos la historia, nuestros hermanos antepasados nunca se dieron, aunque muchos fueron quemados, fueron usados como antorchas, otros fueron comidos por los leones. ¿En qué se compara eso con un dolor de cabeza que nosotros podamos tener? O una situación adversa que podamos estar pasando en este momento, por lo que sufrieron realmente nuestros hermanos en la fe. Entonces dice, para que lo cual vosotros alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario. Pues, si es necesario la prueba, Dios te va a probar, hermano. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, y sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado, ¿quién? Jesucristo. ¿Se prueba la fe? Sí. Porque es fácil para muchos, dicen, yo tengo fe. Usted le pregunta a mucha gente, dice, no, yo tengo fe. De hecho, cuando están pasando una situación, ya sea económica, ya sea de salud, dicen, tenga fe, confíe. ¿Pero confíe en qué? ¿Confíe en qué? Entonces, la fe dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, estos se mantuvieron firmes, constantes, pese a la persecución. Nosotros hablamos de persecución, pero hermanos amados, históricamente podemos ver cómo fueron esas cruentas persecuciones de parte de los enemigos de Dios. Luego dice, ¿a quién amáis? A Jesucristo, ¿a quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso? Yo no he visto al Señor Jesucristo. Usted tampoco. Pero nos alegramos porque sabemos que hay una esperanza viva. Sabemos que después de la muerte hay una resurrección, aunque muchos no creen esto, pero hay una resurrección de vida para los que hemos creído, para los que por misericordia de Dios hemos alcanzado esta fe. Y más que alcanzar nosotros, es el Señor al que le plació alcanzarlo a usted. Y en este contexto, por eso que hablamos de elegido nuevamente, volvemos al término de elegido. Fue el Señor el que quiso alcanzarlo a usted y a mí. Entonces esto nos debe, hermanos, alegrar mucho más. Porque cuando pensamos que somos nosotros, nos apoyamos también en nuestra sabiduría, nos apoyamos en nuestra fuerza, nos apoyamos nosotros mismos. Pero aquí es diferente. El que nos alcanzó fue el Señor. Amén. Ahora luego dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Esa es la finalidad de creer, la salvación. Porque hoy día muchos murieron, pero cuando resuciten, van a resucitar sin salvación. O sea, hermanos, es claro. Cuando en Juan el Señor dice
que los que estén en el sepulcro oirán la voz del Hijo de Dios, y muchos resucitarán para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Es más que claro. Los profetas dice que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Ahora, si hablamos de sufrimiento, el primero que sufrió fue Cristo. Usted lea el Isaías 53, lea el Salmo 22, léase a Juan, a Lucas, a Mateo y a Marcos y vea cómo padeció el Señor. Ahora, este padeció, escuche bien, sin hacerle daño a nadie, hablando de Jesús. Y cuando fue enjuiciado injustamente, ¿verdad? No se le halló mal, no se le halló nada malo. Hizo sanidades, levantó muertos, sanó leprosos, dio vista a los ciegos. Entonces, ¿dónde estaba la maldad? Aún así, Cristo fue el primero que sufrió, y por eso que tenemos que nosotros, cuando seamos probados, cuando seamos afligidos, tenemos que considerar lo que Cristo sufrió con injusticia. Quizás nosotros es justo, porque a veces nosotros tomamos decisiones que nos traen cosas adversas. Entonces, esto es lo que los profetas, ¿cierto? Profetizaron antes, ¿verdad? Indagaron el tiempo, ¿verdad? Luego dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, en quienes los profetas, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Los sufrimientos, Dios bendiga a mi amigo Aníbal Araya, los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Primero los sufrimientos. Por eso que dice que es necesario que padezcamos un poco, porque después del padecimiento, ¿qué es lo que va a venir? Hermano, pues viene, hermanos, lo más maravilloso, la herencia, ¿no? Así que no importa que estemos pasando debilidades, fraquezas, pruebas, pero sigamos adelante. No desmayemos, esforcémonos. Dice, a esto dice, se le reveló que no para sí mismo, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Fíjese el privilegio que tenemos, hermanos amados, de tener hoy día por Cristo una comunión. Por eso que yo le decía, yo no espero el viejito para afuera que me traiga los regalos, hermano, olvídese eso. Eso es vano, eso es vanidad. Hoy día ya el mundo no se acuerda del niño Jesús. Ya ni se acuerdan. Y estas fiestas son para, le prestan para las borracheras, para la orgía, para todas cosas malas, hermanos amados. Por eso que no es una fiesta de Dios. En ninguna parte de la Escritura se nos enseña a celebrar el nacimiento. Y eso yo lo digo con base bíblica. Pero sí se nos enseña, a los que somos creyentes, estoy hablando, a los que somos de la fe, se nos enseña a celebrar la muerte de Cristo. Nos sentamos en la mesa, la cual muchos desprecian. Nos sentamos a la mesa, comemos el pan y bebemos el vino. Recordamos aquella muerte que nos permitió a nosotros la vida. Es lo único que Dios envió a celebrar. La única fiesta que la iglesia tiene que celebrar es la cena del Señor. Y está más que claro en la Escritura. Yo no estoy yendo contra la Escritura. Yo no le voy a hablar del 25 de diciembre, qué significa, porque usted es ya mayorcita o mayorcito y debe indagar. Pero sí, estoy claro que debo enseñar lo que está en la Escritura. Lo que no está en la Escritura yo no lo enseño, porque no me sirve de nada enseñar lo que no está en la Escritura, ni para usted ni para mí. Entonces, nosotros estamos esperando esto, la redención final, porque sabemos, como dice el libro de Eclesiastés, que los que vivimos sabemos que hemos de morir, pero los muertos nada saben. Entonces el apóstol en el Espíritu del Señor nos anima, si estamos siendo perseguidos, si estamos siendo atribulados, si estamos pasando pruebas, a no desmayar y a seguir adelante, seguir sirviendo al Señor, como si nada pasara. Estos creyentes, como si nada pasara, eran perseguidos, pero ¿sabe? Igual se reunían, igual estaban ahí, ¿sí? Como si nada aconteciera. A ellos no les importaba, porque sabían
que su vida estaba en las manos de Dios. Entonces luego dice, por tanto dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ¿ve? Y sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Qué maravilloso va a ser ese día glorioso, donde todo acabará. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre, aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos, escuche bien, en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Así como eres santo, nosotros también debemos vivir en santidad. Ahora, ¿cómo se provoca la santidad en los creyentes? A través de la palabra. La palabra nos va mostrando el camino. La palabra nos va mostrando el carácter de Dios y la voluntad de Dios. Entonces, cuando vamos adquiriendo el conocimiento con respecto a la voluntad y vamos haciendo o obedeciendo la palabra de Dios, nos estamos santificando. Es un proceso de santificación. Pero si usted se aleja de Dios, desobedece a Dios, usted no se está santificando. Usted está siendo un hijo de desobediencia. Entonces, Dios no puede santificarlo o Dios no puede glorificarse en usted porque usted está siendo un hijo de desobediencia. Entonces, hermanos, debemos considerar lo que el Señor nos habla. Luego dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, no, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cómo fuimos rescatados? Ni con plata, ni con oro, sino por medio de la sangre de Jesucristo. Ese fue el precio de su salvación, de mi salvación. Un precio alto, ¿sí? Por eso le decía antes, lea Isaías 53, lea, hermanos amados, el Salmo 22, lea el Evangelio y compare y vea el valor que el Señor pagó por usted para que usted esté, hermanos amados, en una condición totalmente así como que le da lo mismo. Porque hoy día, lamentablemente, muchos creyentes se han inventado un evangelio particular. Viven como quieren, hacen lo que quieren, no se sujetan a la palabra, pensando que son salvos. Cuidado, cuidado. Si nosotros sabemos que fuimos rescatados de esta manera, de nuestra vana manera de escuchar, o sea, nuestra vida anterior, de acuerdo a Dios, era vana. Era vano. Todo lo que usted hiciera. Por eso que el hombre natural no encuentra sentido a la Biblia y a la vida, y muchos tienden a quitarse su vida, a eliminarse. ¿Por qué? Porque la vida es vana. Esto lo dice el mismo profeta y escritor, el rey Salomón, que dice, vanidad de vanidad, todo es vanidad. Dios bendiga a nuestro hermano Jorge Candia. Todo es vanidad. Entonces, si usted me dice, mire esto, bueno, tiene su reputación en el mundo. Si usted me dice esta celebración que, bueno, para el mundo, para mí no. La Escritura me enseña que no es así. Y no voy a pelear ni voy a discutir por eso. Yo obedezco lo que está aquí. Entonces, hermanos amados, la vida que teníamos anteriormente es vana. Hoy tenemos una nueva vida. Por eso dice, el que está, escuche bien, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Mi amigo que está en sintonía me decía, no sé si ustedes celebran esto,
con respecto a esta fiesta que pasó, yo no, me da lo mismo, de verdad, porque se lo vuelvo a decir, yo celebro la muerte de Cristo, la muerte de Cristo, y no es porque mi religión, porque muchos asumen que es una religión, me lo prohíbe, ¿no? Dios no me prohíbe nada, Dios me enseña lo que es bueno y lo que es malo, y yo sé si lo practico o no lo practico, pero el llamado del Señor siempre es a perseverar en la fe, en ser constantes, no inconstantes, que la inconstancia no es buena. ¿Mm? Entonces, si no dice, no fue comprado con oro o con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, como de un cordero, no un cordero, como de un cordero, es como una similitud. Ya destinado, escuche, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestada en los posteriores tiempos por amor de vosotros. El Señor amó, le amó a usted, por eso se entregó por usted. Y si usted que no ha entrado todavía, también hoy día tiene la opción de entrar, la puerta está abierta. La salvación es para todo, pero lamentablemente no todos han creído. No todos le han creído a Dios. Y por eso que por ahí el profeta dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Isaías 53. ¿Y ante quién se ha manifestado el brazo del Señor? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Ciertamente creer en el Evangelio para el hombre es como una locura. Que un hombre haya muerto por toda la humanidad y que luego haya resucitado. Muchos dicen, bueno, que venga para verlo. Esto es por fe y para fe. Como está escrito, el justo por su fe vivirá. Dios bendiga a Pablo Costa. Y mediante, dice, el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sea, ¿en quién? En Dios. Dios bendiga a Sergio Esteban Abarca. Y mediante el cual creéis en Dios, a quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sea en Dios, habiendo purificado vuestras almas. ¿Por qué? Por la obediencia, ¿ve? Ahí está la pureza, la obediencia. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia, ¿a qué? A la verdad, o sea, a la palabra de Dios. Dios bendiga a Jesús el Cristo. A la verdad. Mediante, ¿qué cosa? El Espíritu para el amor fraternal, no fingido. El amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Que tenía que nacer de nuevo para ver, y que tenía que nacer de agua y de espíritu para entrar. Aquí está. Siendo renacido usted y yo, que hemos creído, que hemos abrazado, que hemos aceptado a Cristo, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne, escuche bien, es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Cuál es la gloria del hombre? Es como la hierba. ¿Mm? Y toda gloria del hombre es como la flor. Por eso que dice, el salmista dice, aleluya, enséñanos a contar nuestros días, de modo que traigamos al corazón sabiduría. Pero al principio de ese salmo, Moisés dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dice, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años para ti son como el día de ayer que pasó, porque Dios es eterno, hermano, amigo. Nosotros somos transitorios, tenemos una palabra, perdón, un paso por esta tierra que está determinado por Dios. Ni usted ni yo podemos quebrantar ese tiempo que Dios nos ha dado. Por eso que el mismo rey Salomón en el Espíritu de Dios dice, todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir. Dios bendiga a López Cruz. Estamos en el tiempo. Estamos en el tiempo, hermanos amados. Por tanto, recapacitemos. Recapacitemos lo que Dios está colocando el día de hoy en nuestro corazón. Pablo, cuando defiende el tema de la resurrección en 1 Corintios, él dice, si Cristo no resucitó, escuche bien,
Si Cristo no resucitó, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero verdaderamente Cristo sí resucitó. Porque Cristo dividió la historia del mundo. Antes de Cristo, después de Cristo. Aunque muchos, a través de los tiempos, y hoy día más, se ha agudizado el no querer creerle a Dios, a la palabra. Pero sí hay un remanente que cree esta palabra. Mantengámonos firmes, sin fluctuar. No como niños fluctuantes, llevados de aquí para allá por cualquier viento de doctrina, sino mantengámonos firmes, sabiendo a quién hemos creído. No en quién, escuchen, no en quién, a quién. Pablo dijo, yo sé a quién he creído. Esta carta, como dice al principio, fue escrita para aquellos que eran perseguidos. Estaban pasando más pruebas que las suyas y más que las mías. Pero parecían estoicos, ahí firmes, sin moverse. ¿Por qué? Porque su convicción era certera y real. Le invito, hermano, hermana, a levantarse. Le invito a no desmayar, a no claudicar en lo que el Señor le entregó. ¿Qué le entregó el Señor? La vida eterna. Tiene la herencia en sus manos. Dios se la entregó a usted. Cuando usted fue a las aguas y tomó el nombre de Jesucristo, Dios le entregó a usted todo. Usted es responsable de su salvación. El consejo está aquí. La obediencia está en usted. La obediencia está en usted. Amén. Hoy día muchos se han desligado de Dios. Muchos. Pero usted permanezca. Levántese, siga adelante, no desmaye, no claudique. Jesús viene, Él cumplirá su promesa. Él cumplirá. Y tenemos hechos históricos que avalan que Dios no miente. Cuando Dios dijo que iba a hacer juicio con Sodoma y Gomorra, lo hizo. ¿Le dio tiempo? Sí, lo hizo. Cuando Dios dijo que iba a hacer juicio con el mundo que había en aquel entonces, a través de agua, lo hizo. Lo hizo. Y hay vestigios. Hasta el día de hoy hay pruebas que sí fue así. Por tanto, hermano, el que Dios no mentirá. Dios no va a mentir. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Está pasando pruebas. Está pasando dificultades. Levántese y sirva al Señor. Sirva al Señor. Es que usted no conoce mis problemas. Usted tampoco conoce los míos. Yo le animo en el Señor a hacer real la promesa que usted hizo un día. A ser verdadera. Porque el que dijo, no mentirá. El que ha de venir, vendrá y no tardará. Que Jesús le bendiga. Mañana estamos más temprano en este programa conversando las escrituras. Un abrazo para usted y para toda su familia. Le animo en Cristo a seguir adelante. Dios le bendiga. Amado en el Señor. Y al manifestarse tengo que llorar. Y es que soy tan pequeño que al tu tocarme siento que voy a desmayar. Es que sé que a tu presencia no hay aquí en la tierra con que comparar. No te puedo mirar, ni te puedo tocar. No ha llegado el momento. Y hay veces que en mi afán creo que ya tú no estás.
con tu Santo Espíritu.